la iniciativa más pobre, chafa, mal hecha, peor elaborada que ha mandado la presidenta de la República a este Senado. O sea, yo cuando la leí... Ya nos hubiera gustado tener la figura de revocación de mandato en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ya nos hubiera gustado tener la figura de revocación de mandato en el sexenio de Felipe Calderón. Fíjense, yo no sé por qué a esta estampa del compañero Pavel le tienen tanto temor aquí. Hay para que vean el arma secreta, luego ni tan secreta, pero es muy importante. Sí, aquí Andrés Manuel y Claudia, pero no es ellos. Lo que tiene que entender es que el temor que le tiene el PRIAN y sus adláteres que se les han sumado aquí, que fingen demencia, fíjense que le tienen mucho miedo al pueblo. Se calienta el ambiente en el Senado de la República tras el inicio del debate sobre el Plan B de la nueva reforma electoral enviada por la presidenta de México. Los senadores del bloque opositor están agotando todos sus recursos para frenar la iniciativa. Por su parte, la bancada de Morena defiende el proyecto a toda costa. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la ausencia de los senadores del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México. Todo parece indicar que han vuelto las dudas respecto a su apoyo a la propuesta presidencial. Como bien decía el expresidente López Obrador, es momento de quitarse las máscaras. Esta postura del PT y el Verde sugiere que quizás no están tan alineados con el proyecto actual como aseguran. Pero ¿usted qué opina? ¿Cree que los partidos aliados de Morena, PT y Verde están a favor del pueblo o solo ven por sus propios privilegios? Déjenos sus comentarios. Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros senadores, pueblo de México, que estoy seguro que está sintonizando esta sesión de comisiones, porque hoy en estas comisiones, hoy en el Senado de la República, se dice la verdad. Y la senadora y el senador que me antecedieron en la palabra, considero que están erróneos en su evaluación. Dicen que seguimos en el siglo XIX, o citando el siglo XIX. En efecto, yo veo muy claro que seguimos en el mismo debate del siglo XIX, entre los conservadores y entre los liberales. Nada más no se nos olvide, pueblo de México, que fueron los conservadores quienes fueron en una delegación, que creo que siguen añorando aquí algunos compañeros, en una delegación a ofrecerle a Maximiliano de Habsburgo la corona de México, porque ellos nunca han creído, nunca han confiado en la voluntad popular de las mexicanas y de los mexicanos, porque ellos siempre han visto una gran diferencia, ellos se han sentido superiores y han creído que el gobierno de este país es únicamente para administrar riquezas para sus amos, que por lo regular suelen ser potencias extranjeras. Esta iniciativa que está proponiendo la presidenta de México, la doctora Claudia, yo veo que trae dos elementos sustanciales. El primero, la reducción de privilegios, y tal vez esto sea lo que el senador que me antecedieron en la palabra que no van a votar a favor. Y pues la verdad es que el pueblo de México nunca esperaría que ustedes votaran a favor de algo que sea por el bien de la nación. Nunca esperaría que ustedes votaran a favor del fin de los privilegios. Esto se trata de reducir los privilegios en los congresos estatales. Esto se trata de reducir los privilegios en los cabildos y su integración. Esto se trata de que haya recursos para infraestructura social. Esto se trata de que haya recursos para programas sociales. Y el senador que me antecedió decía que los 5,000 millones de pesos no son nada para combatir la pobreza, no es nada para obras de infraestructura. 5,000 millones de pesos son algo así como 138,000 pensiones bienestar al año. Si él considera que no es nada,
Pues yo le pregunto al pueblo de México que me están viendo, ¿cómo sienten ustedes que ha funcionado este derecho que ahora está en la Constitución, a pesar de ustedes, ahora está en la Constitución y que le da a las y a los mexicanos, a los hogares, la posibilidad de tener un alimento, la posibilidad de que las adultas y adultos mayores vuelvan a tener voz en sus hogares? Esto es sin duda fundamental y es por ello que creemos muy importante que se reduzcan los privilegios, que este recurso se tope en los congresos estatales. Y en cuanto a los argumentos decimonónicos del centralismo contra el federalismo, yo quisiera hacer una reflexión. Miren, modificar la Constitución mexicana es de por sí muy complicado, muy complejo. Para que se logre la mayoría calificada, sí, senadora, para que se logre la mayoría calificada en la Cámara de Diputadas y Diputados, que se logre la mayoría calificada en la Cámara de Senadoras y de Senadores, y que se logre una mayoría absoluta en los congresos de las entidades federativas, eso es muy, pero muy difícil. Eso representa que para modificar nuestra Constitución tiene que haber un gran consenso nacional, tiene que haber una idea que todas y todos los mexicanos en las anteriores elecciones se hayan puesto de acuerdo para que haya una gran idea de la nación a la cual queremos llegar. Si ustedes consideran que esto ofende al federalismo, si consideran que es centralista, nosotros consideramos que no. Es muy normal que pongamos estos principios generales de austeridad republicana, que no solo porque esté en la ley, sino porque aparte es ético y también es moral que el recurso de las mexicanas y de los mexicanos no se gaste en sueldos dorados. Como dice el mantra obradorista, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Esto hoy se está volviendo una realidad y estamos avanzando paso a paso en este segundo piso de la cuarta transformación. Es por ello que consideramos muy prudente que esta reforma, en lo que toca a la reducción de los presupuestos en los congresos estatales, en lo que toca al tope de integrantes en el cabildo, ya que sean las legislaturas estatales, que sea el pleno quien lo decida. Y si se decide así, es porque en verdad hay un gran consenso nacional para modificar las bases de la Constitución mexicana. Ahora, tocante al segundo tema de la revocación de mandato, dicen que han sido los proponentes ustedes de estos instrumentos de democracia directa. Bueno, ¿y por qué siempre que lo proponen nunca habían llevado a cabo un ejercicio de esta naturaleza? Durante los más de 80 años que hubo de un gobierno muy claro aquí del PRI y del PAN en nuestro país, jamás se llevó a cabo un mecanismo ni siquiera remotamente cercano. Aquí había represión, no se permitía hablar, no se permitía opinar. Y hoy, que gracias a esta transformación se les da la oportunidad de hablar sin ninguna limitación, se les da la oportunidad de ir con la gente, con el pueblo, y que sus ideas se difundan, no les parece, la quieren desvirtuar. Yo soy de Oaxaca. Yo creo que el senador que me antecedió en el uso de la palabra se refería a las épocas de Belisario Domínguez, cuando no se dejaba hablar a los legisladores, porque yo fui senador en el 2006 y resulta que Pablo Gómez, artífice de una supuesta reforma electoral, era senador junto conmigo y ¿sabe qué, senador? No bajaba de tribuna, todo el tiempo en tribuna, en todas las comisiones hablaba. Yo creo que sí se escuchaba a todas las voces, incluidas las del régimen que hoy gobierna nuestro país. Hoy más bien no nos escuchan, porque esta sería la primera vez en la historia de México en donde una propuesta electoral se construye desde el poder para el poder. Siempre en la historia las reformas electorales fueron exigencias de la oposición, siempre las reformas electorales fueron construidas en consenso. Ahora no, ahora de hecho hay duda hasta si sus aliados irán completos o no. Por supuesto que la oposición iremos en contra, pero la iniciativa de la presidenta no resuelve los problemas principales de la democracia. Al contrario, es hipócrita la iniciativa de la presidenta. ¿Por qué razón? Hablan de reducir privilegios. Lo único que está haciendo esta iniciativa es darle más privilegio a la presidenta de la República para que se pueda promover en su revocación de mandato, que no le está pidiendo a la gente, que ella quiere ir a la boleta. Y es falsa
y es falsa porque no hay ahorro. ¿Cuánto se va a gastar la presidenta difundiendo su imagen? ¿Cuánto en tiempos oficiales? ¿Cuánto en medios de comunicación digital? ¿Cuánto en espectaculares? Van a ganar más. La reforma ni evita privilegios porque le da el privilegio a la presidenta de la República a ir a hacer campaña, ni ahorra dinero porque le da la oportunidad a la presidenta de la República de gastarse los impuestos de los mexicanos para promover su imagen, para que la gente vaya a votar por ella. No, señores, esta iniciativa no reduce privilegios, los amplía. No reduce el gasto, se gasta más. Todo para la presidencia en un régimen ya no republicano sino centralista, y además no toca lo principal. ¿Qué es lo que México necesita? Corregir la sobrerepresentación que tiene al país como lo tiene. Claro que ganaron. La gente votó en la boleta de la Cámara de Diputados, sí, en un 54% por Morena, por el Verde y por el PT, muy bien, pero no para que tuvieran el 73% de la Cámara de Diputados. Están claramente sobrerepresentados, están abusando de esa vieja interpretación de la Constitución. Eso, si fueran demócratas, es lo que habría que corregir. Que las cámaras de diputados y senadores se integren lo más parecido a la intención del voto popular. Si sacan el 54%, que tengan el 54% en la integración de las cámaras, pero no más, no mayorías artificiales. Por eso la Constitución dice que ningún partido político podía tener más de 300 diputados. ¿Por qué lo dice nuestra Constitución? Antes de la figura de las coaliciones, para evitar que un solo partido por sí mismo o fuerza política pueda hacer cambios a la Constitución a capricho. No se corrige el principal problema de la democracia, la sobrerepresentación. Y dos, no se corrige el segundo problema de la democracia, que es la intervención del crimen organizado en más de la mitad del territorio nacional. El crimen organizado amedrenta aspirantes. En muchos lugares dice quién sí puede participar y quién no puede participar. De hecho, han secuestrado, asesinado a candidatos. Esta iniciativa de la presidenta no sanciona de forma determinante la intervención del crimen. En Michoacán, el Tribunal Electoral dijo en la pasada elección que efectivamente en una zona del estado de Tierra Caliente había intervenido el crimen organizado, pero que las pruebas presentadas no generaban determinancia. ¿Qué quiere decir esto? Que no eran suficientes para cambiar el resultado de la elección, porque la determinancia habla de un 5%. A ver, amigas, amigos, ustedes lo saben en sus estados. Hay gente que no puede ir a ciertos municipios y regiones porque el crimen los mata. Hay candidatos que no pueden moverse y no pueden hablar ni siquiera de temas de seguridad porque el crimen los mata a ellos y su familia. Si no sancionamos desde la Constitución que si el crimen organizado interviene, participa o apoya en una campaña electoral, anulando la elección, sancionando al partido y sancionando al candidato para que no pueda volver a participar, no estamos atendiendo lo que realmente México necesita, que son elecciones libres, participativas, democráticas, sin dinero del crimen organizado, porque por ello entonces tenemos muchos narcogobiernos, alcaldes detenidos porque han estado vinculados con el crimen organizado. Por eso nuestro principal socio comercial está cancelando visas a muchos actores políticos que tienen vínculos con el crimen organizado. Y la verdad, aunque duela la verdad, es que las campañas de Morena, y nosotros lo dijimos, yo dije, Mario Delgado está volando en el avión del líder del huachicol de los hermanos Carmona, y hay fotografías, videos y denuncia, y sus candidatos estaban moviendo en las empresas del líder del huachicol.
Todo esto, amigas y amigos, es algo que la iniciativa de la presidenta no toca. Y por lo tanto, Acción Nacional irá en contra de la iniciativa, porque además no elimina privilegios, porque les da más privilegios a la presidenta, y no elimina costos, porque le da dinero público a la presidenta para promocionarse. Es cuanto. Gracias por su atención. Hay que puntualizarlo de manera clara, no hay transformación si no hay modificaciones al marco constitucional. El PRIAN aquí ha repetido una y otra vez hasta el cansancio que ellos desearían que la transformación se construya con sus reglas, con sus leyes, con sus costumbres, con sus mañas. Y eso simple y sencillamente pues no va a pasar. Lo que hoy vamos a apoyar en Morena es seguir en esta ruta de que la transformación sea desde arriba hasta abajo. Es decir, hemos avanzado en todo el marco constitucional, pero necesitamos profundizar y llegar a todos los territorios del país. Hace unas semanas, por ejemplo, aquí se apoyó eliminar las jubilaciones doradas, y voy a repetir algo que dije en ese momento: jubilaciones que la clase política corrupta, prianista, utilizó a muchos técnicos para engordar carteras públicas con dineros públicos, carteras privadas con dineros públicos. Pues ya dimos ese paso, ahora va esta idea de reducir privilegios y también de fortalecer la participación del pueblo. Miren, ¿qué es lo que plantea la reforma? Y esto es para los medios de comunicación: el homologar criterios salariales, teniendo aquí el tope que aquí hemos planteado y que aquí se ha aprobado en reforma constitucional, que tiene que ver con que nadie gane por encima de lo que gana la presidenta de la República. Tiene que ver con algo importantísimo, es decir, los ahorros que obtengamos se van a destinar para apoyar necesidades del pueblo, principalmente atender temas que tienen que ver con salud, con educación, con infraestructura, es decir, dinero que es más útil en los pueblos, en las comunidades, para caminos, para carreteras, para puentes, para aguas potables, para electricidad, que es 1000 veces mejor que siga estando en los bolsillos de los caciques de los partidos políticos. También el tema de la participación del pueblo. Nosotros somos convencidos de la democracia directa. El poder está en el pueblo. El pueblo pone, el pueblo quita, y el pueblo tiene en su posibilidad decidir si un gobernante debe continuar o un gobernante debe de irse. Y ese es un principio que nosotros no podemos renunciar nunca. ¿Alguien de aquí, de quienes estamos reunidos, quienes nos escuchan, puede oponerse a que, por ejemplo, se dejen de contratar gastos privados médicos, o de que haya cajas de ahorro especiales que al final de cuentas son dineros públicos? Yo creo que tenemos que terminar, erradicar de una vez por todas con todos estos privilegios. Cuidar el dinero público es una misión, es una encomienda que nos dio el pueblo de México en el proceso electoral pasado. Y aprovecho este tema porque es mucha la cantaleta esta de la sobrerepresentación. Miren, si hubiera un modelo de representación pura, no solamente tendríamos 2/3 partes de la representación política. Ganamos, en el caso de los distritos de mayoría,
en diputados federales, la coalición que encabeza Morena ganó el 85% de los territorios y prácticamente derrotamos prácticamente a la oposición en todas las entidades federativas. Es decir, la ley les da una representación que no tienen en las urnas. Entonces, vamos al tema de los ayuntamientos. Hay que tener un tope. ¿Se puede uno oponer a eso? No. En el tema de las legislaturas locales, también tiene que haber un tope en términos presupuestales. Hay cuestiones éticas, de moral. O sea, no se puede venir aquí a argumentar cosas que tienen que ver en el sentido puntual con la defensa de ciertos privilegios. En el caso de democracia, fundamental la revocación de mandato. Y lo único que creo que queda decir ahora es que la oposición está derrotada desde ahora. De eso estoy absolutamente convencida. Y miren, en las democracias los gobernantes pueden ir a defender su proyecto político, pero aquí la oposición son demócratas para unas cosas y para otras no. Puedes defender que el proyecto da resultados y que hemos sacado a millones de pobres. Sí, el problema es la no utilización de dineros públicos. Ahí hay una distancia muy grande. Pero bueno, ustedes están derrotados desde ahora. Y yo diría, por el tema de la mañanera que se preocupan tanto, yo diría, en el caso de la mañanera, quien ve la mañanera lo hace por amor. ¿No les gustó? Lo hace por amor. Entonces, nosotros vamos a apoyar la propuesta que hoy se presenta y vamos a seguir convocando al pueblo de México a que no detenga la marcha de la transformación, porque eso significa justicia, bienestar, y nuestra misión es pelear y luchar hasta el final por la felicidad del pueblo. ¿Sería cuánto? Sí. Muchas gracias. Miren, esta es una reforma absolutamente centralista, inequitativa, no hay ninguna revocación, aquí hay una simulación, no elimina privilegios en absoluto. ¿Qué es lo que sí pasa? Lo que sí pasa por aquí es que la presidenta de la República ahora será la única persona en México que podrá hacer campaña con financiamiento público para 2027. Eso no es democracia directa, es una ventaja electoral institucionalizada. El texto de la reforma lo dice sin pudor, en el artículo 35. La persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor. Asimismo, la misma reforma prohíbe el uso de tiempos oficiales y de recursos públicos para quienes promuevan la revocación. Una campaña con un solo competidor no es consulta ciudadana, es un acto de propaganda gubernamental. Y la inequidad no termina ahí. La presidenta cuenta con la conferencia mañanera de 4 horas diarias, de lunes a viernes, transmitida en cadena nacional y con giras los fines de semana financiadas con recursos públicos. Ningún tiempo oficial en los medios de comunicación acerca siquiera ese alcance, mientras la presidenta tendrá esa plataforma para promover su permanencia. La reforma no garantiza ningún mecanismo equivalente para que ciudadanos o actores políticos promuevan la revocación, puedan difundir su postura de por qué quieren removerla. La asimetría es estructural, una sola voz con todo el aparato del Estado frente a una ciudadanía sin acceso a los mismos medios ni recursos. Eso no es una consulta, es un monólogo institucionalizado. Pero hay algo más grave. Quienes activan ese proceso son los propios simpatizantes de la presidenta. Son ellos quienes recolectan firmas para solicitar una revocación que no quieren que prospere. El mecanismo está diseñado para que la consulta confirme lo que ya se sabe. No es revocación, es ratificación disfrazada de democracia.
para hacer campaña a favor de su partido. Esto nos queda claro a todos. El costo estimado de dicho proceso es de 2,000 millones de pesos. ¿Dónde está la austeridad que ustedes pregonan? ¿Qué se podría hacer con esos 2,000 millones de pesos? Muchas cosas. Corregir los problemas de salud en muchas comunidades indígenas y rurales. Arreglar las carreteras que están destrozadas. Arreglar hospitales que están pésimamente mal. Arreglar escuelas que están mal. Y que por supuesto, no, senadora, ustedes llevan ya 8 años prácticamente gobernando este país y no pueden seguir echando la culpa al pasado. A ustedes les toca gobernar y háganse cargo. Ya no echen la culpa a García Luna y a la chingada. Ustedes tienen que hacerse cargo de lo que les toca hoy. Ya estuvo suave, eso ya estuvo suave. Miren, ustedes deberían ahorrar lo que se están gastando malamente en el Tren Maya, en Segalmex, en el huachicol fiscal, en las tranzas del AIFA, en el interoceánico, en Dos Bocas. Ahí es donde está el dinero que le hace falta al pueblo de México. Miren, en este país hay aproximadamente 17,000 regidores. Solamente van a corregir los de 191 regidores. 191 de 17,000. ¿Dónde está? Es una simulación que nos cuesta este tiempo que estamos ahorita invirtiendo en esta discusión, lo podíamos invertir en discusiones más valiosas para arreglar las cosas. Ustedes dicen que la presidenta tiene 80%, 100% de aprobación. Entonces, ¿quién quiere revocarla? Nadie. Es más, ni siquiera nosotros de la oposición, que podíamos usar este instrumento, queremos revocarla. Queremos que siga, que esté ahí, que cumpla lo que ha prometido. Eso es lo que queremos, simple y sencillamente. Ya basta de simulación. Aquí han dicho, no queremos pueblo pobre con gobierno rico. Pues ya pueden estar satisfechos, ya tenemos un gobierno pobre con un pueblo pobre. Ya consiguieron eso. Ya no tenemos nada que hablar acerca de lo que ustedes llaman mantra obradorista, que es simplemente un eslogan que utilizan para simplificar los problemas complejos de este país. Lo que sí quiero decirles, ¿por qué adelantar la revocación justo cuando hay elecciones intermedias? Pues es claro, como aquí ya lo han dicho varios compañeros y compañeras, porque van a perder las elecciones intermedias, porque tienen miedo de perder su mayoría artificial. Precisamente por eso. Y hoy quieren hacer esto. Miren, a ustedes les vale gorro lo de las regidurías y todo eso. No les importa. Eso no tiene tema. Lo que les importa es la revocación de mandato. Están buscando cómo distraer la atención. Hasta quitaron ahí un párrafo sobre la paridad para ver si ahí nos enganchábamos a la discusión, y dicen que fue un error de dedo cuando son 7 palabras de una frase que solamente tendrían que trasladar de la Constitución, ni siquiera la tenían que inventar. Todo lo demás, compañeros, compañeras de la oposición, es para distraer la verdadera discusión. Quieren revocación de mandato, eso es lo que quieren, para que la presidenta haga campaña con recursos públicos, para que la presidenta se meta en la elección desde la mañanera, 4 horas, y luego repite en todos los medios, y luego va a los fines de semana. Eso es todo lo que ustedes están buscando. No hay tal cosa. Así es que no sean hipócritas. No están buscando democratizar al país. Quieren un partido único. Ustedes lucharon por la democracia de este país, misma que hoy, con tal de quedarse, quieren hoy nuevamente regresar a eso. Así es que, compañeros y compañeras, nosotros vamos a votar en contra, y ojalá que no doblen al PT con sus mafiosas artimañas que han demostrado todo el tiempo. Muchas gracias. Cuesta trabajo decirlo, pero esta es probablemente la iniciativa más pobre, chafa, mal hecha, peor elaborada que ha mandado la presidenta de la República a este Senado. O sea, yo cuando la leí no podía entender cómo le pasaron este bodrio a firma a la presidenta de la República. Y aquí quiero reconocer a los presidentes de ambas comisiones, porque hasta donde pudieron
corrigieron la basura de iniciativa que los torpes asesores de la presidenta le pasaron a firma. Empiezo con el tema de la integración de los ayuntamientos. Es que ¿cómo se atreven a pasarle a firma a la presidenta de la República una reforma al 115 que elimina la paridad de género? Eso firmó de puño y letra la presidenta de la República y lo tuvieron que corregir los presidentes de las comisiones en el dictamen que se circuló. ¿Cómo le pasan a firma a la presidenta de la República una enmienda al 115 que dice que vamos a ahorrar muchísimo dinero? Porque ahora el mínimo de regidores va a ser 7 y el máximo va a ser 15. No tenían que hablar a los 2,000 municipios para saber cuántos regidores hay. Hay un censo del INEGI, se llama Censo Nacional de Gobiernos Municipales. Cualquiera que abre ese censo se da cuenta que solo hay 59 municipios con más de 15 regidores. Y en cambio, 1,085 municipios con menos de 7 regidores. Entonces, en eso que le pasaron a firma a la presidenta íbamos a ahorrar un poquito en 59 municipios, pero íbamos a aumentar regidores en 1,085 municipios. O sea, todo el equipo técnico de la presidenta no pudo ver eso, lo tienen que venir a corregir los presidentes de las comisiones en el dictamen que nos circulan. Es que por eso está el país como está, es que es de una incompetencia la gente que le pasó a firma ese documento a la presidenta. Por eso digo, y creo que con razón, es la iniciativa más pobre, chafa, precaria, mal hecha que ha mandado la presidenta de la República. Ahora vamos por partes. El problema de fondo. Las reformas sirven, por definición, para arreglar problemas. ¿Cuáles son los dos principales problemas que tiene la democracia mexicana? Y todos lo sabemos. Número 1, la intervención del narco y del crimen organizado. Son los narcos, los guachicoleros, los criminales, los que hoy están fondeando campañas, proponiendo candidatos. Y eso no lo atiende la reforma, porque Morena renuncia a la posibilidad de cortar sus vínculos con el crimen organizado. Hicimos una propuesta muy concreta. Partido político que reciba un peso de los narcotraficantes, de los guachicoleros, del crimen organizado, que pierda el registro. En cualquier democracia todas las fuerzas políticas lo aceptarían. Morena no quiere romper sus vínculos con el crimen organizado. No atiende el problema central de la democracia mexicana. Segundo problema, la sobrerepresentación. Ustedes todos, todas, lo han admitido en privado. Han dicho, sí estamos sobrerepresentados, pero nosotros no inventamos esas reglas. Esas reglas ya estaban. Pues sí, si fueran gente ética, decente, corregirían la regla. ¿Cómo va a ser aceptable o defendible en una democracia que vote por ti el 54% de la gente y te agandalles el 73% de la Cámara? Ustedes pueden repetir hasta el cansancio que el pueblo está con ustedes. La mitad de la gente votó por ustedes, 54%. Y por un ejercicio de sobrerepresentación que no quieren corregir, se agandallaron el 73% de la Cámara. Entonces, nosotros vamos a votar en contra porque los dos problemas de fondo, la lana del narco y del crimen organizado, 1, y 2, la sobrerepresentación, son dos problemas que la reforma ni siquiera atiende, porque Morena quiere seguir abriendo la puerta al dinero sucio en las campañas, 1, y 2, a la sobrerepresentación. Y tercero, miren, antes ustedes guardaban las formas, yo diría, por lo menos cuidaban fingir virtud, cuidaban la apariencia ética. Ahora ya ni eso, porque esto que están planteando en términos de revocación es una trampa descarada, una trampa burda, una trampa sin pudor. Fíjense nada más, artículo 35, dicen, la persona, porque déjenme dejarlo claro, nosotros no tenemos problema con que la presidenta esté en la boleta. Si ella quiere ir a la boleta, que vaya a la boleta, nada más con piso parejo. Vean nada más la trampa y el embuste del 35. Dice el texto, la persona sujeta a revocación podrá promover el voto a su favor. ¿Está bien?
la presidenta se puede dedicar a promover el voto a su favor, pero después en el numeral 7 a la oposición nos amarran las manos. Dice, queda prohibido para la oposición el uso de tiempos oficiales, la contratación de propaganda con fines de promoción y difusión relacionados con los procesos de revocación de mandato. ¿Quieren ir a la revocación? ¡Vamos! Pero reconozcan que es una trampa por todos lados. El pueblo ni se los está pidiendo. Van a poner a empleados del gobierno, a los servidores de la nación, a recabar las firmas para simular que hay una revocación. Y luego van a poner a la presidenta a pedir el voto, mientras que con fundamento en el 35 le van a poner un bozal a la oposición. Eso es una trampa burda, chafa, que nosotros de ninguna manera vamos a acompañar. No le tenemos miedo a la revocación, nada más que sea con piso parejo. Y por último, para acabarla de amolar, no oyen ya ni al INE en donde tienen aliados. Quieren empatar una elección federal gigantesca, 500 diputados federales, 17 gubernaturas, prácticamente todos los ayuntamientos y diputados locales del país, al mismo tiempo que la elección judicial. Y por cierto, tampoco se hacen cargo de que esos presidentes de los tribunales que llegaron dizque por voto popular andan intercambiando sentencias por votos, ya se sienten precandidatos a gobernadores. De ninguno de esos problemas se hace cargo la reforma. Por todo lo antes dicho, nosotros a mucha honra de este bodrio burdo y tramposo votaremos en contra. Es cuanto. Gracias, presidente. Quizás habría que felicitarles porque cada que participan demuestran que se pueden superar. Cada vez más mentiras por minuto. Dediquémonos estos 3 minutos a desmentir cuando menos 3 que han repetido todas y cada una de ustedes. Aquí los únicos sobrerepresentados son ustedes. Basta con ver la integración de esta comisión. Todas las y los senadores de oposición llegaron o perdiendo su elección o por la vía plurinominal. Habría que preguntarle al pueblo quiénes son entonces los sobrerepresentados en esta legislatura. En segundo lugar, dicen, se va a poder promover la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¡Qué antidemocrático! ¡Qué atentado en contra del piso parejo! Yo recuerdo en el proceso de revocatorio de mandato del licenciado Andrés Manuel López Obrador en el año 2022, en mesas de debate, en participaciones en medios de comunicación, no se podía hablar bien del presidente de la República, no se podían mencionar las obras que el gobierno de la Cuarta Transformación había realizado, pero sí se podía hablar en contra de él, sí se podía hablar en contra de su gobierno, sí se podía hablar en contra de sus obras, de sus políticas públicas. ¿Queremos de verdad equidad? Permitamos que las partes digan por qué sí o por qué no. Queremos que se permanezca un político en su posición. Ya nos hubiera gustado tener la figura de revocación de mandato en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ya nos hubiera gustado tener la figura de revocación de mandato en el sexenio de Felipe Calderón. No solamente para que no desmantelaran este país como hicieron durante 6 años completos ambos, sino también para que hablaran a favor de su gobierno y así de perdido nos enteramos qué hicieron. Nos hubiera encantado que Enrique Peña Nieto hubiera dado gira, presumiendo su gobierno, para de perdida darnos cuenta de si hicieron algo o no. Y finalmente, en tercer lugar, que los recursos se van a ir de los municipios, que los recursos se van a ir de los estados. Falta con leer el dictamen. Nuevamente les volvemos a contestar con lo que debería ser su tarea, leer lo que vienen a discutir. Séptimo transitorio, y se los puse aquí grandote. Los recursos públicos que resulten como economías o ahorros en los presupuestos anuales de las entidades federativas derivados de las reducciones quedarán en el patrimonio de la hacienda pública de cada municipio. Las legislaturas de las entidades federativas destinarán estos recursos excedentes a obras de infraestructura pública. Se los quedan los municipios, se los quedan los estados, en donde llegue un ahorro con motivo del recorte de los salarios millonarios que reciben regidores y diputados locales. Es cuanto. Gracias, presidente. Antidemocrático es que sea el Congreso quien proponga una nueva presidencia que ha sido revocada.
Eso sí es antidemocrático. No dar la posibilidad de que sea el pueblo mismo quien elija a la presidencia de la República. Decía una senadora también que Fox pidió el voto en 2006, sí, porque la ley lo permitía. Lo que no dijo es que en 2007 la oposición solicitó una reforma electoral que cambió esa ley para que no pudiera participar otra vez el presidente de la República. Y curioso, esa oposición de 2007 es la que hoy busca un disfraz en la revocación de mandato para que otra vez la presidencia de la República promueva el voto. Y también decían proporcionalidad pura, y proporcionalidad pura, senador, no la elección de mayoría relativa. Proporcionalidad pura es la equivalencia entre porcentaje de votos y porcentaje de integración en las cámaras, que se construye en un sistema mixto que integra mayoría relativa y representación proporcional en una lista de carácter cerrado. Esto que tenemos aquí otra vez sí es una reducción de privilegios, sí, para todas y todos los ciudadanos. El privilegio que quieren reducir es la posibilidad de contrastar lo que la presidenta de la República posiciona en una campaña de voto de revocación, porque no solamente es a los partidos políticos a quien impiden poder posicionar, lo impiden hacia cualquier persona. Queda prohibida la contratación de cualquier propaganda de promoción y difusión relacionados con el proceso de revocación de mandato. Senadoras, senadores, eso incluye todo. Es una mordaza absoluta para partidos, sí, pero para ciudadanos también. Nadie está peleado con la reducción presupuestal. Esto no tiene que ver con una limitación a la posibilidad de gasto, de la austeridad. Lo que tiene que ver es con una posibilidad de ampliar la participación, la revocación de mandato, con una mordaza y con la posibilidad de que sea el Congreso con la mayoría de Morena quien ponga una nueva presidencia en una posible revocación. Hay que ponerle las letras completas. Esto es un proceso electoral en el que se interviene desde el oficialismo, sin la oposición y haciendo sordos los oídos a las exigencias reales, a la posibilidad de que intervenga el crimen organizado y a que existe una proporcionalidad real que hay que ponerse a estudiar qué significa. Es cuanto. Hagamos un ejercicio de imaginación. Vamos a suponer que consiguen los votos que necesitan, que todo indica que por ahora no los tienen, pero vamos a poner que consiguen los votos y pasa esta reforma. Y vamos a suponer que la presidenta de la República aparece en la boleta. Y vamos a suponer que por la violencia, la inseguridad, la incompetencia del gobierno, la mayoría de las mexicanas y los mexicanos deciden revocar el mandato de la presidenta. El pueblo puso, el pueblo quitó. ¿Y quién pone a la persona que va a gobernar los 3 años que quedan? Dicen ustedes que el pueblo pone, ¿verdad? Pero es que entonces están mintiendo, están engañando a la gente. Porque lo que dice el artículo 84 constitucional es que si la presidenta pierde la revocación, no va a ser el pueblo el que decida quién es presidenta o presidente de la República 3 años en este país. Serían los diputados y diputadas de Morena, las senadoras y los senadores de Morena. Porque el 84 dice con toda claridad que a falta absoluta del presidente, aquí todavía no hay lenguaje inclusivo en este artículo, el Congreso de la Unión designará al sustituto. Es decir, nos constituimos en colegio electoral, 500 diputados, 128 senadores, tiene que haber un quórum de 2/3 partes y por mayoría, o sea, se necesitan 315 votos, los tienen solo en Morena, ponen a quien se va a quedar en su lugar por 3 años. Es un despropósito. Díganle a la gente que quieren poner a la presidenta, que la quieren exponer a perder y que si pierde, las tribus de Morena van a decidir a quién ponen en su lugar. Pues esto está
gravísimo y me parece que es una omisión voluntaria. No le quieren decir a la gente la trampa. Y yo creo que aquí los asesores de la presidenta pues le deberían de avisar el riesgo que corre. Porque en una de esas, y son algunos gobernadores de Morena quienes terminan operando para que se le revoque el mandato y se reparten entre las tribus el gobierno federal. Eso sería gravísimo. Entonces, ese cuento de que el pueblo pone y el pueblo quita, bueno, acepten nuestra iniciativa, nosotros ya la presentamos. El pueblo pone y el pueblo quita, nada más que si el pueblo quita, que sea el pueblo y no los legisladores de Morena los que definan al sucesor es cuanto, presidente. Muchas gracias, presidente. Me llama mucho la atención cómo el PRIAN fue cambiando todo su discurso hasta llegar a esta barbaridad de que queremos cambiar nosotros y poner a una nueva presidenta. Una presidenta de la República que tiene 75% de aprobación, que sale un estudio hoy que es la mejor presidenta de toda América Latina. ¿Quién? De todo el mundo mundial. ¿En qué cabeza cabe que nosotros estamos elucubrando para que se den otras cosas? Díganle al pueblo la verdad, que lo que no quieren es perder privilegios en los territorios de este país, porque nosotros, quienes hemos luchado en la oposición toda la vida, uno de nuestros discursos principales siempre ha sido la disminución de los privilegios desde el poder. Por tanto, cuando llegamos al poder, tenemos que ser congruentes con lo que hacemos. Y es lo que está haciendo la presidenta de la República, ser congruente con un compromiso que ella hizo en campaña de ir reduciendo privilegios. Se presentó un plan, la oposición no quiso, se presenta, aquí dijeron varias, la oposición se ha opuesto siempre a la reducción de privilegios. Nosotros hemos luchado en eso, disminuir los privilegios del PRIAN. Y eso empieza desde lo local, los regidores, los diputados. Díganme, ¿qué podrá hacer un regidor tan importante que gane más que la presidenta de la República? ¿Qué hará el funcionario del INE que le requiere todo su tiempo, que gana más que la presidenta de la República? ¿Qué podemos decir de los diputados locales? Tenemos que asumir nuestra responsabilidad cuando estamos en el poder, justamente para decir: yo estoy dispuesto a que se disminuyan los privilegios de este país, para que se vayan esos recursos allá a donde hace falta. Yo, que vengo de un estado con muchas necesidades, cuando veo el municipio de Acapulco que tiene 20 regidores y 2 síndicos, desde luego que esos recursos le ayudarían a nuestro municipio a mejorar condiciones de vida. Y así podríamos hacer un recuento muy específico. Esta iniciativa en particular reduce los privilegios y ejercicios y excesos en el ejercicio de la función pública, así como fortalece la revocación del mandato para que el poder público deje de ser visto como un espacio de privilegios y en el que la ciudadanía participe efectivamente en la toma de decisiones. Eso es lo que plantea esta reforma. La presidenta de la República, claro, puede decir que está haciendo, pero no puede hacer uso de los tiempos públicos. Así lo dice claramente también la reforma. Por tanto, todas las mentiras que se han expresado en esta mesa tienen atrás un fondo muy claro. Al PRIAN no le gusta iniciativas como esta que reducen privilegios en lo local, en lo estatal, en los diferentes ámbitos. Desde luego que no les gusta porque ellos, cuando estuvieron en el poder, no hicieron lo que el pueblo esperaba de ellos. No hicieron el cambio de régimen, no hicieron todo lo que el pueblo y la oposición había exigido siempre. Hoy lo estamos haciendo y ahí está el pueblo siempre mirándonos y reconociendo cuando las cosas se hacen bien. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, senadora Mojica. De los creadores del presidente legítimo en el 2006, y con ello el inicio de campañas adelantadas violando la ley, hoy nos presentan la creación de la contienda de una sola voz, bajo el disfraz de la revocación del mandato. Fuera máscaras. El cinismo con el que han violentado la ley electoral y la propia Constitución, hoy ustedes lo quieren hacer formal, oficial.
que puedan seguir violentando la ley, permitiendo que una sola voz, la de la presidenta de la República, pueda hacer campaña. Y no es porque ustedes crean que de verdad el pueblo quiere revisar y calificar su gobierno, es porque ustedes necesitan que les ayuden a levantar este barco que se les está hundiendo. Y fuera máscaras, no solo es en este tema donde violentan la ley, fuera máscaras también en la paridad. Sí, porque si aquí vienen y nos dicen algunas compañeras que la paridad no está en discusión, hay que decir que tampoco la defendió la primera mujer que rompió el techo de cristal. Y no la defendió porque firmó bajo lectura, quiero pensar, firmó este intento de iniciativa que, como ya lo calificó muy bien mi coordinador, es un verdadero bodrio. No tuvimos la defensa las mujeres de la presidenta Coná. Y tiene que venir aquí una senadora a remediarle el daño. Fuera máscaras, porque aquí hablan de la eliminación de privilegios. Si de verdad Morena tuviera el interés de defender al pueblo de México y de ayudarle, tienen los diputados federales suficientes para un presupuesto que incremente en temas de salud, seguridad, pero que además se vea reflejado. No lo han hecho. Al contrario, se ha disminuido. Y en materia de salud, se quedan en 5.9% cuando la recomendación es arriba del 6%. Si ustedes realmente quisieran ayudar al pueblo de México, en esta presentación de iniciativa, ustedes habrían abordado de verdad la eliminación de la intromisión de la delincuencia organizada. Porque su intromisión no solo define candidatos, no solo lleva gobernantes, sino que además limita la libertad que tiene el mexicano, la mexicana, para decidir el perfil más idóneo, congruente, honesto, para gobernar su municipio o su estado. Y fuera máscaras, porque resulta que estamos ante senadores de la República, quienes componen la Cámara que defiende al federalismo. Pero lo que escuchamos en sus argumentos no es la defensa de cada uno de sus estados, no es la defensa de la soberanía y la autonomía de municipios y estados. Ustedes obedecen únicamente a la indicación del Ejecutivo Federal y trastocan el federalismo, pero trastocan también la división de poderes. Y entonces, ¿ustedes a quiénes representan? No representan al pueblo de México, no representan a cada uno de sus estados. Hoy queda claro que representan al Poder Ejecutivo. Y fuera máscaras, porque lo que hoy estamos escuchando no son argumentos que de verdad nos digan que quieren escuchar a todas las partes en una eventual revocación del mandato. Alguien lo dijo en el discurso, en su rectificación de hechos. Queremos escuchar a las partes, pero ¿qué creen? Eso no dice en el documento que nos entregaron. Eso no viene en esta iniciativa. Al contrario, esto lo que hace es que limita no solo a la oposición, sino a la ciudadanía de poder decir abiertamente que este gobierno que está destruyendo a México no le gusta. Mientras el oficialismo no combata la intervención de la delincuencia organizada, pero tampoco se apegue a eliminar esta sobrerepresentación que hoy tienen, por supuesto que Acción Nacional no va a acompañar este plan B. Muchas gracias, senadora Verónica Rodríguez. Ahora corresponde usar de la palabra a la senadora Cintia Ileana López Castro para hablar a favor hasta por 5 minutos. Gracias, presidente.
Pero es importante informarle a todo el pueblo de México qué es el Plan B. Y el Plan B lo que viene es una reforma para poder regresar al pueblo muchos recursos que hoy están en el servicio público. Vamos con lo primero, eliminar privilegios. Hoy todavía nosotros en el Senado de la República no tenemos un seguro privado, tampoco los diputados federales, pero hoy hay consejeros del INE que siguen teniendo estos seguros privados. Hoy hay magistrados que siguen teniendo esos seguros privados y hay funcionarios públicos en el país que siguen teniendo seguros privados, lo cual todo mundo está en su derecho de contratarlos, pero que los contratemos con nuestro propio sueldo. Entonces, el Plan B, el primer argumento es que si alguien, algún funcionario quiere tener algún privilegio, está muy bien, pero que se pague con su propio sueldo, que no sea a cargo del pueblo de México, de los mexicanos o de los habitantes de cierto municipio. 2, plantea que todos se ganemos menor a la presidenta de México, que todo se acople al artículo 127 constitucional. Es algo que ya se votó, es algo que ya existe y lo único que se busca es homologar, porque hoy hay funcionarios públicos en algunas partes del país o en algunos cargos que siguen ganando más que la presidenta de México. Lo único que se busca es homologar y eso ya existe. 3, hay una reducción que se plantea del presupuesto del Senado de la República de hasta un 15%. ¿Quién se opone a que haya una reducción del presupuesto? Nosotros mismos que somos senadores estamos diciendo, adelante, hagan la reducción. ¿Cómo se oponen ante una reducción al Senado de la República en la que lo que se busca es que tenga un presupuesto más equilibrado? 3, revocación de mandato. Ya existe la revocación de mandato, no es algo nuevo, es algo que ya está. Y lo que se busca es que haya rendición de cuentas. Es uno de los mecanismos de rendición de cuentas. Y lo que se busca es que si en el tercer año se busca someter a votación, pues la gente pueda decidir si quiere que siga o no el gobierno. Y yo de verdad pregunto, si hay tanta aversión a la presidenta, pues no entiendo por qué se oponen a la revocación de mandato. Deberían de estar seguros y de decir, bueno, pues vamos a dejar que el pueblo elija si queremos que siga la presidenta o no. Es un mecanismo de rendición de cuentas básico de ciencia política. Es uno de los mecanismos de rendición de cuentas. 4, bajar el costo de la burocracia local. Lo que se plantea en el Plan B es que se baje el costo de la burocracia local. Les doy un ejemplo. Hoy tenemos municipios como Nogales, en Sonora, con 264,000 habitantes, que tiene 30 regidores. Tiene más regidores que el propio Ecatepec, que tiene 12 regidores con una población de 1.8 millones de habitantes. Hoy Iztapalapa, en la Ciudad de México, casi llegando a los 2 millones de habitantes, tiene 15 concejales. Esto no es nuevo. Cuando hicimos la Constitución de la Ciudad de México, se topó y se votó por unanimidad que no hubiera más de 15 concejales en la Ciudad de México y que se hiciera poblacional. Lo mismo se está planteando en el país. Doy el caso de Guaymas, en Sonora, 160,000 habitantes, 21 regidores. ¿Qué creen que prefieren los habitantes de Guaymas? ¿Que se le pague a 21 regidores o que haya más recurso para obra, para infraestructura, para agua, que tanto se requiere en ese municipio? Pues yo creo que prefieren que el recurso se vaya al municipio. Doy el caso de Puebla, casi llega a los 1.9 millones de habitantes, tiene 23 regidores. Y el caso de Guadalajara tiene casi 500,000 habitantes menos y tiene 19 regidores. Entonces, otro caso es Monterrey, 1.3 millones de población, 28 regidores. Entonces, lo que se busca es equilibrar y que el número de regidores vaya de acuerdo con eso. Y 4, hoy hay congresos locales que rebasan el 3% del presupuesto local, el 4%, el 5%, el 8% del presupuesto de los estados. Lo que busca la presidenta es que se tope y que ningún congreso local rebase el 0.7 del presupuesto estatal.
¿Y ese dinero a dónde se va a ir? A infraestructura, a obras, a agua, a servicios urbanos, a bache, regresarlo a la gente, que es lo que lo pide. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora López Castro. Ahora, hasta por 5 minutos también, tiene el uso de la palabra la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional. Muchas gracias, con el permiso de las senadoras, senadores. Miren, la verdad es que no van a ser suficientes las horas que estemos aquí, porque van a seguir con el mismo discurso del engaño al pueblo de México. Esa es la realidad. Hay varios temas sobre esta iniciativa de la Presidencia de la República, pero yo me quiero enfocar en un punto importante, que es el meollo del asunto desde mi punto de vista, que es la revocación de mandato. Esta revocación de mandato en donde claramente desde el sexenio pasado y en las legislaturas pasadas en el Senado se aprobó inclusive por unanimidad en el Senado de la República, porque se pusieron reglas claras precisamente en esta acción y en esta actividad democrática, porque creemos en este procedimiento de revocación de mandato. Pero fíjense nada más lo que están haciendo, y lo dijo el senador Raimundo hace un momento: regresar a sistemas en donde ustedes inclusive han criticado una y otra vez, pero ustedes llegaron al poder a través de un sistema democrático en México, pero ahora quieren deshacerse de ese sistema porque se quieren afianzar en el poder. No estamos, de verdad, para decirles, en una revocación de mandato que quiere ser disfrazada con una ratificación de mandato. Se puso en la Constitución en aquel momento, y que está vigente, que no pudiera estar de forma concurrente con elecciones federales y locales. Y ustedes lo están haciendo, senadores y senadoras de Morena. Ya no solo son, como dice el coordinador de mi fracción parlamentaria, no solo son tramposos, sino cínicos, porque lo están poniendo en la Constitución. A ese nivel están, de que se ríen del pueblo de México, que lo quieren hacer así. Es como en la ley de Herodes ahora, como en la ley de Herodes. ¿No les gusta? Bueno, vamos a modificar la Constitución y vamos a poner que la persona sujeta a revocación podrá difundir y promover el voto a su favor. Ah, pero eso sí, que los demás se callen, que los demás no digan absolutamente nada. Digo, ¿de verdad? O sea, ¿ustedes creen que el pueblo de México no se da cuenta de lo que están haciendo? Y por eso estamos nosotros, las senadoras y los senadores del PAN, para poder decirles la trampa que están haciendo, con el cinismo con los que los veo ahorita riéndose en esta reunión de comisiones, en donde pedir el voto a su favor, y no solo eso, que también voten el mismo día de la elección de diputados federales, de gobernadores, de ayuntamientos. Buscan tener, de verdad se los digo así de frente, el monopolio político en México. Lo que tanto criticaron de sexenios pasados es lo que ahora ustedes están representando, ustedes de Morena. Destruir la democracia por la cual llegaron siendo inclusive oposición en este sistema democrático, y que ese sistema les da la oportunidad hoy de ser gobierno. Pero no le podemos quitar la oportunidad al pueblo de México de decidir por otras alternativas, si así lo considera el pueblo de México. No coincido con ustedes con lo que dicen que la austeridad y privilegios se están quitando, porque no nos están quitando. El PAN sí estamos a favor de apretar el cinturón en donde tenga que ser, pero la realidad es que ustedes, su discurso y su narrativa es para engañar a la gente, como lo han venido haciendo durante estos 7 años, y decirles, ¿a qué le tiene miedo el partido de Morena? ¿Por qué sacar a la presidenta de la República a hacer campaña con ustedes? ¿Por qué? Porque saben que la marca Morena se está cayendo por sus gobiernos corruptos y narcopactos con el crimen organizado. Es evidente
que tienen estas alianzas políticas con el crimen organizado y saben lo que representa. Y ese tema, esa complicidad que ustedes tienen en Morena con estos crímenes, con el crimen organizado y estos grupos delincuenciales, es por eso que ustedes no tocan ni un solo punto, como nosotros en el PAN sí lo estamos haciendo. Que se toque el tema de que un partido político candidato a alcalde, como es el ejemplo que hay en su partido, con los vínculos con el crimen organizado, que pierda su registro como partido. Entremos a ese debate, senadoras y senadores de Morena, porque esto es lo que sí le está afectando al pueblo de México, en los grupos criminales en todos los territorios, desde Baja California hasta Quintana Roo. Ese es el narcopacto que ustedes tienen y por eso nosotros vamos a votar en contra, porque en ningún momento se toca el que se quite este narcopacto que tiene Morena con los crímenes, con el crimen organizado en México. Muchas gracias. Gracias, senadora Martínez Simón. Ahora le pido a la senadora Verónica Díaz Robles, del Grupo Parlamentario de Morena, haga su intervención hasta por 5 minutos a favor del dictamen. Gracias, presidente. Con el permiso de las presidencias, yo quisiera solamente informarle al pueblo de México y decirles aquí a nuestros compañeros de la oposición, 0 y van 26. No 1, no 2, no 3, no 4. 26 reformas constitucionales, las que hemos aprobado aquí, quienes integramos y quienes pertenecemos a la mayoría del pueblo. 0 la oposición, 26 la mayoría del pueblo de México. Y hace ratito, escuchándoles a todos, porque esta frase ya la agarraron y la adoptaron, yo quisiera profundizar aún más. Esta frase que dice que el pueblo pone y el pueblo quita, no es una frase retórica, porque es una frase que profundiza la transformación que estamos viviendo hoy en nuestro país. Una transformación que la oposición no entiende, porque lo que los motiva a ellos es la avaricia y el despilfarro de los dineros del pueblo para su beneficio personal. Porque basta recordar el desvío de recursos o la red de corrupción vinculada a Genaro García Luna en el sexenio de Felipe Calderón, o basta recordar la estafa maestra en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y entonces aquí basta recordar estos 2 episodios fundamentales en la historia de México para recordarle al pueblo de México que esta cuarta transformación llegó por las causas y porque el pueblo es el que tiene el poder. Y de lo que se trata este dictamen que hoy vamos a aprobar es lo que hemos venido diciendo y por lo que hemos venido luchando. Quitar los privilegios significa devolverle al pueblo su poder en la más pura de las expresiones. Significa regresarle al pueblo no solamente su riqueza nacional, sino que estas economías, esta austeridad republicana, esto que estamos defendiendo en este dictamen que vamos a aprobar, será traducido en beneficio y será traducido en bienestar para todos y cada uno de los sectores de la población. Continuamos con esta ruta que trazamos no solamente hace 2 años que acompañamos a nuestra querida presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a conquistar y a refrendar esta ruta de la transformación. Seguimos con esta ruta que inició nuestro querido presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador, para poder abrir nuestro país a un esquema de justicia social que bien le viene a nuestro pueblo. Basta de enriquecerse la clase política, los gobernantes, los congresos locales, todo esto que han expuesto mis compañeras y mis compañeras del grupo parlamentario, se va a traducir
en el beneficio para el pueblo de México. Y por eso ese debate hoy se debe de exponer al pueblo de México. No que quede aquí como nosotros, como integrantes de los diferentes grupos parlamentarios. En cada rincón de nuestro país se debe de conocer que nuestro movimiento, fundado en las causas de la justicia social, hoy está dando un paso importante para fortalecer la democracia a través de esta figura de la revocación de mandato, pero sobre todo también a través de esta austeridad republicana que mucha falta le hace a nuestro país. Yo me pronuncio a favor, como mi grupo parlamentario, porque habremos de seguir profundizando y habremos de seguir fomentando y fortaleciendo estos cimientos para la democracia y para el bienestar de todo nuestro pueblo, el de México. Es cuanto, presidente. Y no partiendo de los principios básicos, fundamentales, de generar un instrumento de manera general, abstracta e impersonal. Vemos cómo prácticamente lo que ha venido sucediendo en los últimos procesos, llámese en el de López Obrador, donde prácticamente solamente participó el 17%, donde se gastaron muchos millones de pesos en esa promoción, y no dejar de lado todavía lo que sucedió, y por cierto ya no veo al senador de Oaxaca, donde prácticamente, donde hubo impugnaciones, usted me podrá corroborar esa información, donde hubo impugnaciones en este proceso de revocación de mandato por precisamente uno de sus aliados, el Partido del Trabajo. Qué lamentable que ese sea el antecedente que tenemos de una revocación de mandato en nuestro país. Yo quisiera que todo eso que sucedió fuera sancionado, robo de urnas, carrusel, todo lo que se conocía históricamente que hacía otro partido hace muchos años y que ya se había evitado. El partido, el PRI, no te preocupes. No. A diferencia, pues aprendieron muy bien las lecciones, ¿no? Aprendieron muy bien las lecciones porque curiosamente, me permite terminar, senadores, les ruego permitan que el orador termine su intervención y no hay diálogos. Continúe, señor senador. Gracias, presidente. No solamente eso, también aprendieron cómo se cae el sistema. Se cayeron 3 veces el sistema y cada vez que se caía en Oaxaca, salía el gobernador con mayor aprobación. Digo, cosas que habría que valorar en este proceso que se va a presentar. Y no aunado a ello, pues yo creo que esta sería una muy buena oportunidad para integrar otros tantos temas que sí le exige la población a los partidos políticos. Es muy lamentable que lo único en lo cual pareciera que le importa a Morena el apoyo de los demás partidos minoritarios, pues es que sea el día que se apruebe el Día Nacional de la Calabaza, del camote, del cerebro. Esos son los únicos acuerdos unánimes que se dan en este Senado y es triste que esto es lo que ve la ciudadanía cuando se ponen de acuerdo, entre comillas, los partidos y sobre todo quien tiene la mayoría. Lamento mucho que no se estén regulando las precampañas. Ahorita en mi estado están prácticamente llenas las bardas de quienes aspiran a ser candidatos al gobierno de Baja California. Están más interesados en ese tipo de acciones que en defender una reforma electoral integral. Creo que aquí se habla mucho de lo que va a beneficiar una revocación. Creo que nadie la ha pedido. Los únicos que la piden son quienes gobiernan y quienes ven cómo se cae a pedazos la imagen del partido en el gobierno, y que quien pudiera rescatar esta imagen pues sería la presidenta. Yo creo que la participación que en el caso de que se dé, si es que tienen los votos, como un activo partidista de la presidenta, cuando estamos enfrentando a meses el tratado más importante comercial que se va a dar en los últimos años,
con nuestros aliados comerciales y se está pensando en que la presidenta ande en campaña. Ahorita deberíamos estar analizando lo que se va a dar en los próximos años, en los próximos meses, donde efectivamente en los gobiernos tanto de Estados Unidos como de Canadá seguramente van a hacer planteamientos distintos, basados sobre todo en esa falta de democracia, en un poder judicial que lo tenemos medio parchado y que se está hablando de que vamos también a llevar a cabo la elección de alrededor de 850 espacios del poder judicial. No es cosa menor que el día de hoy se esté planteando una reforma que va totalmente descafeinada, que no tiene consistencia, que trae una serie de faltas en el contexto en el que estamos planteando que se deberían de analizar y revisar. No es posible que lleguen de esa manera mal hechas, maltrechas, parchadas, y que ustedes afortunadamente les dieron la oportunidad, porque según el antecedente que a mí me dan es que en este Senado no se mueve una coma, no se mueve una falta de ortografía a lo que viene de la presidencia, y creo que hoy tendríamos una gran oportunidad de hacer un gran proyecto. Esas mesas que dicen y esos foros que se realizaron, según comenta Pablo Gómez, que no sabemos dónde se hizo, por lo menos en mi estado. Se ha agotado el tiempo. Le agradezco mucho por la participación. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador García López. Para alusiones personales, tiene la palabra el senador Luis Alfonso Silva Romo. Muchas gracias, presidente. Dice el senador que en este Senado únicamente se vota el día de la calabaza, el día del camote. Bueno, es que eso es para lo que ustedes están aquí, no trasciende nada más. En este Senado yo he visto más de 23 reformas constitucionales que están cambiando la manera en la que este país se está configurando. 23 reformas constitucionales que de ninguna manera son el día del camote, el día de la calabaza. Así es como usted, 26 reformas, así es como usted ve su labor legislativa. En cuanto al tema de la revocación de mandato, señor senador, en el estado de Oaxaca, quiero decirle que hubo una participación del 60% de las y los oaxaqueños. Cerca de 850,000 votos de oaxaqueñas y de oaxaqueños libres que por primera vez en la historia de nuestro país, en una entidad federativa, se les dio el derecho de participar y en este caso de ratificar a nuestro gobernador, el ingeniero Salomón Jara Cruz. 60% de las oaxaqueñas y los oaxaqueños han decidido que continúe un gobierno obradorista, un gobierno de la transformación, un gobierno que como nunca otro gobierno le puso el pecho a las balas y logró que la ciudadanía oaxaqueña se empoderara. Esto es lo que queremos para México, que así como en Oaxaca, las oaxaqueñas y los oaxaqueños hoy tienen esta herramienta ciudadana para decidir acerca de la continuidad o no en nuestro estado, ahora la tengan en nuestro país. Esto es democracia directa, esto es democracia sustantiva, no únicamente el discurso que ustedes vienen aquí a desvirtuar todo aquello que no han podido lograr en las urnas. Y les recuerdo que estas 26 reformas constitucionales que hemos logrado en este pleno, en el pleno de la Cámara de Diputadas y Diputados y en la mayoría absoluta de las legislaturas, fue logrado con el voto del pueblo. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, senador Silva Romo. Para rectificación de hechos, hasta por un minuto me dijo, tiene la palabra la senadora Carolina Villar. Mire, senador Romo, lo que ustedes hicieron en Oaxaca fue una porquería. Mire, ahí simplemente fue pleito entre ustedes. No nos venga a decir que fue un ejercicio democrático, fue un cochinero. Eso es lo que pasó en Oaxaca y ese es el mejor ejemplo que tenemos. Entonces, no nos venga a presumir ese ejercicio, porque son los enemigos del gobernador, que son los propios del movimiento, los que están haciendo la revocación, que ni fue revocación, fue un arrastradero de gente y fue un cochinero.
Eso es lo que incluso ha de haber hecho reflexionar a la presidenta, que si va sola le pueden hacer lo mismo los obradoristas que no la quieren. Gracias. Muchas gracias, senadora. Por alusiones personales, nuevamente se le da la palabra al senador Silva Romo y después, para rectificación de hechos, hasta por 1 minuto, ha dicho el senador Marco Cortés. Eso dicen las senadoras y los senadores del antiguo régimen, que no pueden soportar que hoy como nunca el pueblo de México esté empoderado, que no pueden soportar, a pesar de que tanto critican de que los gobiernos de la transformación van muy mal, a pesar de que critican sin argumentos, cuando se les pone la herramienta idónea, cuando se les pone la herramienta para que vayan y argumenten y convenzan al pueblo de México, pues no lo hacen, lo desvirtúan. Hoy en Oaxaca se vive en democracia. Hoy en Oaxaca el pueblo sabe que tiene esta herramienta de democracia sustantiva, no solamente democracia adjetiva, senadora. No le permito que venga usted aquí a desvirtuar más de 850,000 sufragios de oaxaqueñas y de oaxaqueños libres que han decidido en su mayoría ratificar el mandato del gobernador oaxaqueño. No le permito que venga usted a desvirtuar desde un escritorio a tantas y tantos oaxaqueños que hoy sueñan con un México y un Oaxaca mejor. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, senador Silva. Ahora tiene el uso de la palabra para rectificación de hechos de 1 minuto, dice el senador Marco Cortés. 2 rectificaciones de hechos, presidente, para el senador que me antecede en el uso de la palabra. Primero, no votó el 60% del electorado. Según el IEPCO, votó el 30% del electorado. Pero le recuerdo que sus propios aliados impugnaron esa propia elección de revocación, porque cuando la perra es brava, hasta los de casa muerde, y ya se hacen trampa entre ustedes. Segunda rectificación de hechos, presidente. Segunda rectificación. Bueno, cuando el perro es bravo, hasta los de casa muerde. Les también pido, para los hombres. por favor, pero le ruego que me recupere el tiempo, presidente. Les pido, por favor, que tengamos cordura en el debate. Sí. A ver, bueno, senadoras y pues senadores. el tiempo, presidente, tome, ¿no acabó? Dije 2. Sí, senadores y senadores. Les pido que escuchemos pues, al orador. Sí, No. seremos tolerantes, senador, no se preocupe. Lo que queremos es que escuchen las senadoras y los senadores. Ya estamos terminando este debate. Sé que están inquietos, inquietas. Ahorita van a emitir su voto. Así que, por favor, terminemos el debate. Gracias, presidente. Rectifico mi propio dicho. Cuando el perro es bravo, hasta los de casa muerde, y ya se están mordiendo entre ustedes. Y la siguiente rectificación de hechos. Dice aquí el senador que obtuvieron la mayoría calificada en este Senado de la República. Falso de toda falsedad. Ni con la representación. La robaron con órdenes de aprehensión, comprando a senadores del PRD, a uno del PAN y secuestrando a uno del partido de MC. Así es como hicieron su reforma. No, senador, aquí no ganaron la mayoría calificada, la robaron como se roban todo el tiempo el dinero de la gente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador Marco Cortés. Tiene el uso de la palabra. Por última ocasión, tiene el uso de la palabra para alusiones muy personalísimas. Bueno, es que dejen de atacar a Oaxaca, yo dejo de defenderlo. Presidente, no lo aludí, Yo no lo aludí, no lo aludí. Hay una alusión, Si ustedes dejan de atacar a Oaxaca, yo dejo de defenderlo. Hay una alusión implícita. Si ustedes dejan de argumentar falsamente, yo dejo de defender la verdad. Dejen de atacar ustedes y no pediré alusiones, porque el senador claramente dijo mi apellido. Mire, senador, en el estado de Oaxaca, del total de los sufragios emitidos, 60% fueron a favor de la ratificación del gobernador oaxaqueño, Salomón Jara Cruz. Y no es verdad esto que usted viene a argumentar aquí y a ofender
a las y a los senadores. Esta mayoría, aunque le duela y les arda y les siga doliendo a ustedes, los que creían que eran dueños de nuestro país, esta mayoría calificada que se tiene en el Senado, esta mayoría calificada que se tiene en la Cámara de Diputadas y de Diputados, es el reflejo de la misma mayoría absoluta que se tiene en gobernaturas y en los congresos de los estados. Que no vengan aquí a engañar, que no les sorprenda. Hoy el pueblo de México decidió que esta mayoría era una herramienta del pueblo y para el pueblo. Y si les duele que ahora el pueblo vaya a votar en una revocación de mandato, mejor díganlo. Tanto se están quejando del gobierno, ahí tienen el mecanismo, vayan y promuévanlo. Pero es que eso significaría que tienen que dejar su escritorio y tienen que salir al pueblo, a ver al pueblo de México. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, senador Silva. Ahora por alusiones implícitas, vamos, presidente, no. Por favor. Miren, presidente, yo les pido exactamente lo mismo. que ya pasemos presidente, a la última presidente, intervención. por alusiones ha implícitas. habido muchas intervenciones y hemos sido... Pero presidente, mismo criterio. Presidente. Tienen razón. Es un minuto más y es la última intervención para hechos antes de entrar a la intervención del orador de la última ronda. Senador Marco Cortés. Qué bueno que aquí se aclaró que solo participó, entre comillas, el 30% y que de ese 30%, más del 40% rechazó la gestión del gobernador. O sea, con todo y acarreo, con todo y movilizaciones, con todo y todo, una gran parte de la población de Oaxaca rechazó al gobernador. Ahora bien, que nos diga entonces, quien me antecedió en el uso de la palabra, ¿por qué sus aliados impugnaron el proceso? Porque se hicieron trampa, porque cuando el perro es bravo, hasta los de casa muerden. Y veamos cómo sus aliados votan el día de mañana el uso en de el la Senado. palabra, si me permiten, tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario de Morena, para dar por concluidas las rondas de oradores. Y después de eso, la Secretaría, le pediría yo, consultara si está suficientemente discutido el dictamen. Senador Manuel Huerta. Sí, gracias, presidente. Fíjense que en el transcurso de mi actividad política, que ya tiene algunos años en esta lucha por la democracia en este país, y tocó ver del 88 y un poquito antes estudiar, y hasta la fecha he estado pensando qué pasa en esta sesión. Yo pensé que la oposición, sobre todo el PRIAN, iba a estar muy feliz, muy contentos, iban a estar muy hasta animados, pero los veo, como dicen en mi tierra, zurrándose del miedo. Fíjense, yo no sé por qué a esta estampa del compañero Pavel le tienen tanto temor aquí. Hay para que vean el arma secreta, luego ni tan secreta, pero es muy importante. Sí, aquí Andrés Manuel y Claudio, pero no es ellos. Lo que tienen que entender es que el temor que le tiene el PRIAN y sus adláteres que se les han sumado aquí, que fingen demencia, fíjense que le tienen mucho miedo al pueblo, y eso es lo que es importante dejar marcado hoy aquí. Yo nada más brevemente decir que ustedes sostienen que la revocación del mandato es un mecanismo de ratificación del Ejecutivo, y decirles que esto es una gran mentira, porque ustedes saben que la naturaleza jurídica de la revocación de mandato
no se define por la expectativa del resultado. No, hombre, aquí ya uno ya parecía de Catemaco. Imagínense que se aparece y que va a aparecer y que... O sea, no es eso. La naturaleza jurídica es una solicitud ciudadana, una organización institucional, una votación libre y directa, lo que les costó mucho al PRIAN y al viejo régimen aceptar y ver que este país iba a cambiar, iba a haber democracia y que iban a llegar gobernantes con el respaldo del pueblo, no con la imposición, no el dedazo, no el fraude electoral, no el asesinato político. Iba a venir la democracia, el pueblo manda y es a lo que le tienen favor. ¿Y qué vamos a tener? Efectos jurídicos vinculantes. Por eso no existe transformación jurídica hacia la figura de ratificación. Es dejarle al pueblo la posibilidad del 39 constitucional. Pueblo pone, pueblo quita. Y eso es lo que queremos. La Constitución define la revocación, no en la narrativa de ustedes. Y ya venir a especular que casi queremos dar golpe de Estado aquí ya es un despropósito, ya es una locura la que están teniendo. Yo de verdad los he visto y lo saben, reconocido en el buen debate, con argumentos jurídicos, pero no con adjetivos de esta naturaleza. Fíjense otra cosa que dicen, porque voy a hacer lo central. Senador Manuel Huerta, si me permite usted. Si el senador Ricardo Anaya está preguntando si acepta que le haga una pregunta. Sí, acepta la pregunta y por supuesto estará en el tiempo adecuado. A ver, conteste con honestidad, porque dijo la frase incompleta. Dijo, el pueblo pone y el pueblo quita. Muy bien. Y si el pueblo la quita, ¿quién va a poner? ¿Va a ser el pueblo? Sí. Como no confío en su respuesta porque va a engañar al pueblo de México, le voy a leer el artículo 84 constitucional. No es el pueblo el que pone, es una farsa lo que están planteando. Lo que están planteando es el Congreso de la Unión, o sea, ustedes los de Morena. Conteste bajo protesta de decir verdad. Si el pueblo la quita, ¿quién pone al sucesor? ¿Es cuánto, presidente? Senador Huerta, muchas gracias por la pregunta. Les pido nuevamente su atención al orador. Yo entiendo, vuelvo a repetir, que hay inquietud. Ya son varias horas. Les pido por favor que escuchemos la respuesta del senador Huerta, que termine su intervención y que podamos seguir adelante con este debate para que el pueblo de México que nos está viendo se sienta orgulloso de nosotros. Muchas gracias. Dice que la verdad sale siempre a flote. Qué bueno que preguntan eso, porque la auténtica representación del pueblo está en el Congreso. Y fíjense, pero ojo, en los que tenemos la votación del pueblo en elección, no los plurinominales, claro, no ustedes. Claro. Ustedes, el pueblo los ha repudiado justamente por lo que dicen otros senadores acá. Ustedes, yo hablo de ustedes, del PRIAN, de ustedes. Senadores ahora, de Acción Nacional. El León cree que todos son de su condición. El León cree que todos son de su condición. No me extraña. Ya los hemos visto en muchas actividades, incluyendo los debates parlamentarios y los debates hasta presidenciales. Ya los hemos visto ahí, cómo le dan vuelta.
Yo, nada más para dejar claro, el otro argumento que usan aquí es, utilizan como mecanismo de campaña rumbo al 27, tremenda verdad de la mentira que son ustedes. Fíjense que ustedes tienen todo mecanismo de democracia participativa. Senador, que no se ha agotado conocen. el tiempo. Voy a contestar, tenía un tiempo para contestar la pregunta que me Ya hicieron. está contestada la pregunta. Yo voy a culminar nada más, presidente, por la pregunta que hicieron. Si quiere culminar su intervención, se lo Todo agradecería. mecanismo de democracia participativa tiene efectos políticos y ello no implica ilegalidad, implica, por eso en esta iniciativa, una regulación de promoción, una fiscalización de recursos, una prohibición de uso indebido de recursos públicos. La democracia participativa, pero ábranse los oídos, no es propaganda, es participación regulada. Y como esto es muchas cosas más, podríamos seguir este debate. Yo solamente les pido que dejen fluir el voto de los senadores en esta sesión, en el pleno, y van a ver que esas risas las va a tener el pueblo. Y ustedes, a pena de que sigan enojados, y ya ni quiero hablar del futuro político de ustedes. Muchas gracias. Senador Huerta. Ahora le pido entonces, ya agotada la lista de oradores, le pido al senador Enrique Insunza que consulte a la Asamblea si está suficientemente debatido el dictamen que estamos tratando. Por instrucciones de la Presidencia, de forma conjunta, consulto a las y los integrantes de las comisiones si el proyecto de dictamen se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo levantando su mano. El proyecto está suficientemente discutido. No preguntó, los que estamos en... Gracias. Tiene que preguntar los que no. Perdón. Y los que estamos En contra. En abstención. El proyecto está suficientemente discutido. Gracias, senador Insunza. Gracias, senador Insunza. Se cierra el periodo para la recepción de reservas, adiciones y votos particulares. Le pido a la Secretaría informe sobre las que fueron presentadas hasta este momento por las senadoras y senadores de estas comisiones dictaminadoras. Informo a la Presidencia que a este momento se recibieron 8 votos particulares de las siguientes personas senadoras. Una del senador Luis Donaldo Colosio Riojas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Uno de la senadora Alejandra Barales Magdaleno, del propio grupo. Uno del senador Ricardo Naya Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Uno del senador José Máximo García López, del mismo grupo. Uno de la senadora Verónica Rodríguez Hernández, del mismo grupo. Uno del senador Marco Cortés Mendoza, del mismo grupo. Uno del senador Higinio Martínez Miranda, del Grupo Parlamentario de Morena. Y la senadora Juanita Guerra Mena ha anunciado que presentaría un voto particular y lo hará, dice... No, reserva. Perdón. Reserva. Sí, muy bien. Eso es por lo que toca a los votos particulares y por lo que toca a las reservas. La senadora Juanita Guerra Mena ha anunciado la presentación de una directamente ante el Pleno. Gracias. Muchas gracias, senador Insunza. Toda vez que esta Secretaría ya dio a conocer lo referente a las reservas y votos particulares presentados en estas comisiones, se informa que van a ser turnados a la mesa directiva para su análisis y, en su caso, discusión en el Pleno de este Senado de la República. Vamos entonces a tratar de que vamos a entrar a la votación y la discusión será, la votación será en lo general y en lo particular. Por lo que le solicito a la Secretaría tomar la votación nominal por cada una de las comisiones. Por instrucciones de la Presidencia, consulto a las y los senadores y les solicito que al escuchar su nombre
manifiesten el sentido de su voto. Iniciaré con las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales. Senador Óscar Cantón Cetina. Presente. El sentido de su voto. A favor. Senador Saúl Monreal Ávila. Monreal Ávila Saúl, a favor. Senador Ricardo Anaya Cortés. Ricardo Anaya, en contra. Senadora Claudia Edith Anaya Mota. Senador Luis Alfonso Silva Romo. Silva Romo, a favor. Senadora Andrea Chávez Treviño. Senador Javier Corral Jurado. Me informan que ha dejado su voto a favor. Así se registra. Senadora Alma Naí González Hernández. Senador Adán Augusto López Hernández. Senador Moisés Ignacio Mier Velasco. A favor. Senadora Beatriz Mojica Morga. Beatriz Mojica, a favor. Senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla. Me informan que ha dejado su voto a favor y así se registra. Senador Marco Cortés Mendoza. Porque esta no es la reforma que México necesita. Marco Cortés, en contra. Senadora Verónica Rodríguez Hernández. Senador Pablo Guillermo Angulo Briceño. Senadora Juanita Guerra Mena. Juanita Guerra Mena, Partido Verde Ecologista de México, a favor. Senador Alejandro González Yáñez. Senadora Lisset Sánchez García. Senador Luis Donaldo Colosio Riojas. En contra. Ahora levantaremos la votación en lo que atañe a la Comisión de Estudios Legislativos. El de la voz, a favor. Senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa. María Guadalupe Chavira de la Rosa de Morena, a favor. Sigamos haciendo historia. Senadora Claudia Edith Anaya Mota. Claudia Anaya, en contra, presidente, haciendo el señalamiento que no se pueden dejar votos encargados. Aunque uno se esté muriendo, hay que estar aquí. Es cuanto. Senadora Blanca Judith Díaz Delgado. Senadora Verónica del Carmen Díaz Robles. Díaz Robles, Verónica, a favor. Senador Alejandro Esquer Verdugo. Senadora Laura Estrada Mauro. Senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Manuel Huerta, con ánimo y mostrándole a los del PRIAN su medicina, a favor, obviamente, de acabar privilegios y más democracia. ¡Ánimo! Senador Miguel Pavel Jarero Velázquez. A favor. Senadora María Martina Cantún Can. Mucho amor. Senadora Cintia Ileana López Castro. A favor. Senador Alejandro Murat Hinojosa. Senadora Simei Olvera Bautista. Me informan que ha dejado su voto a favor y así se registra. Senadora Araceli Saucedo Reyes. Senador Miguel Ángel Yunes Márquez. Senador Ricardo Anaya Cortés. En contra de su bodrio de reforma. Senador José Máximo García López. Máximo García, en contra. Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón. Senador Waldo Fernández González. Senadora Carolina Vigiano, Austria. En contra del centralismo, de la inequidad y efectivamente la historia los va a juzgar. Senadora Alejandra Barales Magdaleno. Ha dejado su voto en contra y así se registra. Me permito informar a la presidencia y a las y los integrantes de ambas comisiones el resultado de la votación. En la Comisión de Puntos Constitucionales se emitieron 11 votos a favor, 5 votos en contra y 0 abstenciones. En la Comisión de Estudios Legislativos se emitieron 13 votos a favor, 6 votos en contra y 0 abstenciones, por lo que por mayoría se aprueba la reforma en discusión. De conformidad con el resultado de la votación, se declara que el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
con el objeto de reducir privilegios y fortalecer la revocación de mandato, queda aprobado por mayoría. Comunícase esta aprobación a la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República para su correspondiente publicación en la Gaceta del Senado. Comuníquese esta aprobación a la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República para su correspondiente publicación en la Gaceta del Senado, debidamente acompañada de las reservas y votos particulares con los que se dio cuenta. Solicito a la Secretaría que continúe con los asuntos de la agenda. Se han agotado los asuntos de la agenda. Gracias, senador Insunza. Agotados los asuntos programados en el orden del día y habiéndose cumplido el objeto por el cual se les convocó, se clausuran los trabajos de estas comisiones unidas, siendo las 17:07 del martes 24 de marzo del 2026. Agradezco cumplidamente el acompañamiento y participación del senador Enrique Insunza Cázares, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y secretario en esta asamblea. Le pido a la Secretaría que levante la constancia correspondiente. Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia y su participación.